UN Cultural. La ciudad, su contexto, historia, arte y opinión en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. El día que me violaron era el día más hermoso del año. Después de una larga temporada de lluvias hacía sol. El cielo era azul y estaba pintado de nubes blancas. El clima empezaba a calentar después de días de frío y la gente parecía más feliz que de costumbre. Las nubes las recuerdo bien porque fueron lo último que vi al caer al piso cuando mi violador me dejaba indefensa a sus antojos. Este es el inicio de UN Cultural, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, una realización de Alejandro González Ochoa, quien les habla. Hoy me encuentro con una invitada que proviene de Bogotá, la tenemos a través de la línea telefónica, se llama Patricia Rodríguez, ella es escritora. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. No, buenas tardes, gracias a ti por la invitación, Alejandro. En estos momentos usted está con algo que se llama una obra, una novela, cuyo título, además muy sugestivo, es Viólame suavemente. Quisiera que le contara a nuestros oyentes este libro, con qué editorial sale, cuándo podrá ser conseguido por los oyentes y por supuesto para que hablemos un poco de lo que trata. Claro que sí. El libro es de la editorial Oveja Negra. Empieza a circular en todas las librerías de Colombia desde el 9 de abril. Estará como novedad en la Feria del Libro, que comienza el 18 de abril y va hasta el 1 de mayo. El libro es el retrato de una violación narrado desde dos puntos de vista. Entonces es una misma violación que capítulo a capítulo vas a ver el contraste de dos versiones, que una la de la mujer violada y la otra del perpetrador, del violador. Entonces capítulo a capítulo vas a ver los dos puntos de vista y vas a ver cómo la misma situación narrada desde dos puntos pues tiene un significado diferente tanto para ella como para él. Obviamente cada personaje se expresa justificándose y dando a conocer su punto de vista, que claramente para él es el más válido. No es una justificación de una violación ni intento en el libro para nada hacer una apología al delito, simplemente estoy presentando dos personajes que se encuentran en una situación y exploran su punto de vista. Sin embargo, la literatura puede todo. Por supuesto que permite todo, pero es importante ver, uno desarrolla un personaje, a dónde quiere uno llegar y qué quiere uno mostrar y presentar a la gente. Este personaje, el personaje del violador del hombre, ha generado una gran expectativa y digamos una gran polémica a su alrededor, porque obviamente estamos hablando de un violador que de manera descarada te cuenta lo que hace y lo justifica, y en algún punto de la lectura tú podrás decir si tiene o no razón, según pues obviamente cada lector es diferente y tiene un punto de vista mucho más sesgado, más abierto que otros, pero pues claro, la literatura aguanta todo, pero es importante ver que el libro no es una apología al delito. Es muy curioso porque mi pregunta anterior puede ser algo chocante, pero la hago porque el delito de la violación es tal vez el delito que la gente más, por el que más se escandaliza, inclusive por encima el mismo asesinato, y en las cárceles en Colombia y en muchas partes los violadores que llegan a ellas llegan pues como con todas las de perder. Entonces me imagino que por eso le hacía esa pregunta, y me imagino que para usted tuvo que ser muy delicado y tuvo que ser muy precisa con las palabras que fue consignando en su relato. Obviamente este es un tema que tiene una gran preocupación nacional, es un tema de años y es un tema que parece no tener fin. Afecta a las mujeres a cualquier edad, en cualquier género, o sea, de cualquier color, o sea, lo que sea, de cualquier inclinación sexual, cualquier mujer es susceptible, inclusive los hombres, de ser violados. Es un tema muy delicado que, como tú dices, hay que abordar y hay que tratar dándole la importancia y el nivel que tiene,
pero el libro como tal, el personaje del hombre, está escrito de forma descarnada y descarada, porque pues esa era la intención, un poco mostrar por qué, desde mi punto de vista, la sociedad es responsable de que ocurran violaciones. No simplemente es un fenómeno apartado de la gente que le pasa, que de malas que pasó de noche por un callejón y pues le tocó, sino que es un problema que yo pienso que es de una sociedad permisiva. Eso era lo que yo quería mostrar a través del punto de vista del violador. Las palabras con las que lo narran son muy crudas, muy ¿Cómo, crudas, así que... cómo el día más hermoso del año se convierte en un día inolvidable en términos negativos? Porque esa es la realidad de la vida. Uno se le puede acabar el mundo y así todo al otro día sigue saliendo el sol. Yo pienso que a todos nos ha pasado que en nuestros peores problemas y en nuestras peores situaciones en la vida, cuando uno quiera que el mundo se acaba, al otro día sale el sol y el mundo sigue sin contemplaciones. Así uno quisiera que se detuviera un momento por uno, pero no es así. En el caso de ella, yo quise mostrar que en cualquier día, puede ser el día más feliz de tu vida, te puede pasar la peor tragedia y el mundo va a seguir. Un poco lo que habla Álvaro Mutis en Ilona llega con la lluvia con respecto a las casualidades y a Exacto. las cosas que pasan sin que uno tenga la posibilidad de manejar su propio destino. Pero por supuesto, ella en mi personaje femenino, en un capítulo hace esa reflexión, si tan solo el despertador hubiera sonado a tiempo, si tan solo hubiera cogido el bus a la hora que era, si tan solo hubiera olvidado un saco en la casa para devolverme 2 minutos, esto no me hubiera pasado. Entonces, tal vez, no sé si pensar que uno tiene un signo trágico y simplemente las cosas pasan, o hasta dónde podemos evitar este tipo de cosas conscientemente. Hay un punto de reflexión importante en el libro y es la culpa. Hay en esta sociedad a veces el hecho de que una mujer sea atractiva y hermosa la hace vulnerable y la hace responsable a veces de lo que le pasa en cuanto al abuso masculino hacia ella. Entonces yo pienso que ese es otro punto importante que puede analizar el libro y que abre al debate, ¿no? Las casualidades y las fatalidades son impredecibles, ¿cierto? Según el libro, por supuesto. Sí, sí, sí. Según Patricia, el libro, sí. usted viene de escribir libretos para televisión y tiene pues una forma muy particular, o por lo menos el libro presenta ese trabajo de manera muy particular. Dice que usted nace en la indiferente Bogotá, es libretista con experiencia en el medio audiovisual como escritora de historias y telenovelas, en un ambiente lleno de falsas historias de amor con finales felices para televisión. Los libros resultaron una ruta fácil a la evasión. Me interesa mucho leer ese fragmento y enfocarme específicamente en el tema de la evasión, utilizar la literatura, sus intereses en la literatura para enfocarse en lo que realmente le gusta. Pero por supuesto, yo pienso que escribir es una necesidad, o sea, hay varios escritores que lo dicen, la escritura lo elige a uno, pero en realidad es una pasión. Claro, yo trabajo escribiendo, pero es muy diferente escribir para un público que escribir para una minoría a la que yo quiero llegar con un mensaje, como en esta novela. Pienso que la facilidad que me da a mí haber tenido este oficio de escribir a través de imágenes se refleja en el libro. El libro, pues el general de la gente que lo ha leído me ha llegado todos con el mismo punto, y es que lo leo en una sentada, me siento y lo leo súper rápido. Es un libro que está descrito de tal forma que se puede leer muy rápido, y tal vez sea un poco por la experiencia como libretista a la hora de narrar. Con muchas imágenes, por supuesto, y detalles. Mucho, sí, exacto, y fácil de leer, o sea, no es un libro con grandes pretensiones literarias, es más un libro que le interesa llegar a la gente que inclusive no lee, pero que de vez en cuando encuentra un libro que lo atrapa y no lo suelta. Desde el título mismo, usted quiere enganchar a esos posibles lectores. Ya lo dije en el inicio de la entrevista, es una construcción muy sugestiva. Lo es. El gran enigma del título también se resuelve hacia el final del libro.
así que pues no te puedo decir por qué le puse así, pero sí, obviamente el título tiene una necesidad dramática importante que llama la atención y que digamos que ha sido lo que ha generado como la gran aceptación del libro. Hay tipos de esclavitud y la esclavitud a la literatura, ¿usted cómo la define? Sobre todo, nuevamente citando el texto biográfico que aparece en el libro. Yo pienso que más que una esclavitud es una necesidad, porque es como respirar, o sea, es como decir, uno es esclavo de sus funciones orgánicas, pero en realidad cuando uno necesita escribir simplemente tiene que hacerlo, o sea, son noches en vela en que las palabras rondan la cabeza y uno se tiene que sentar, porque de otra forma es imposible dormir, es imposible respirar, es imposible cualquier otra cosa. Yo no diría que es una esclavitud, pero sí diría que es una necesidad. A propósito de necesidad está la del trabajo y para algunos es, digamos, más complicado trabajar que para otros porque no todo el mundo tiene la fortuna de trabajar escribiendo. En su caso, a pesar de todo, escribir para telenovelas puede ser un ejercicio disfrutable dependiendo de la historia o del capítulo o del proyecto audiovisual en el que se esté trabajando. Hay algunos proyectos audiovisuales de los cuales o en los cuales usted ha participado y de los cuales quisiera hablar en esta emisión de Buena Cultural. Pues yo te hablaría de generalidades. Yo pienso que hay proyectos que uno disfruta más que otros, por ejemplo, en los géneros. Cuando uno, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir comedia, entonces la comedia para mí siempre será un disfrute. A veces me encuentro con proyectos que son melodramas clásicos bastante pesados, que obviamente no los disfruto tanto escribiéndolos, pero que los debo hacer. Me gusta mucho también la escritura de programas infantiles, lo he hecho varias veces y siempre será un agrado escribir para los niños y dejarse llevar por las normas, digamos, romper las normas cuando inclusive en la narrativa infantil es muy diferente para los adultos. Pero pues creo que sí tengo lo que usted dice, la ventaja de poder trabajar escribiendo, pero creo que es una ventaja que puede tener cualquiera. La escritura es es cuestión de tener paciencia y tener perseverancia, pero cualquiera con disciplina yo estoy segura que puede lograr trabajar y vivir de eso. Pensando un poco en lo que decía Gonzalo Arango, que él había empeñado su pluma al periodismo pues para poder subsistir, usted, digamos, le juega un poco a los libretos para poder tener tiempo libre y tranquilidad para escribir sus proyectos literarios, ¿cierto? Ambas cosas, claro. O sea, claro que para mí es una eficiencia económica poder trabajar en algo que me gusta, porque siempre he pensado que si uno trabaja haciendo algo que haría gratis, puede hacer dinero. Pero también no es o sea, tampoco es una esclavitud trabajar en libretos. A mí me encanta, entonces lo disfruto igualmente. Son dos cosas totalmente diferentes. Escribir un libreto no necesita un rigor literario de ningún tipo y escribir un libro no requiere tampoco la capacidad para escribir masivamente. Entonces son dos cosas muy diferentes que mucha gente no la complementa o que simplemente tiene una habilidad y no tiene la otra, pero en mi caso pues cuento con la fortuna en este instante de poder publicar este libro y estar trabajando en el medio. Y el libro que publica se titula, le repito a los oyentes que nos están escuchando desde el inicio de la entrevista o a aquellos que han podido llegar en este momento, Viólame suavemente. Nuestra invitada de UN Cultural es su autora. Ella es Patricia Rodríguez Reyes y el libro estará siendo lanzado en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá. Para Medellín habrá lanzamiento, Patricia. Para Medellín, estaré en Medellín unos días durante el lanzamiento del libro que se hará, pero no hay, digamos, un evento como tal, no. El libro va a estar en todas las librerías a partir del 9, yo voy a estar, digamos, acercándome a los medios un par de días, pero como tal no hay un evento de lanzamiento, no. Es un tema polémico, ya lo dijo usted al principio, y ¿qué espera usted sobre la recepción que pueda tener? Porque tratar estos temas en el país a veces se vuelve complicado. Desde mi punto de vista, a veces me parece que somos un público que se puede escandalizar fácilmente
y que olvida que está frente a una obra de literatura y no frente a la realidad misma, aun cuando usted ya nos explicó que podría entenderse un poco esta propuesta estética como un reflejo de la realidad misma y de la sociedad misma. Pues sería ingenuo no pensar que va a haber una polémica alrededor del tema. Yo espero que se genere un diálogo y una discusión alrededor de la violación, y para mí es importante, cuando escribí este libro, yo me propuse a no esperar a que hubiera una víctima más para poder hablar del tema. O sea, no era necesario que volvamos a hacer en las noticias un gran caos de un asesinato por una violación. Y siento que este libro puede ser esa herramienta para que se pueda volver a hablar del tema y pues nos interesemos en él, y por eso escogí el formato de la novela, porque muchas veces en las noticias se habla de esto o hay cifras alrededor de la violación, pero son datos muy alejados. Cuando uno lee una novela es un recurso mucho más íntimo que le llega al lector de una manera más personal y que puede generar, por lo menos, hablar del tema, que creo yo que es lo que yo busco con esto. Bien o mal, pero pues sé que se va a hablar bastante de esta polémica. Usted escogió dos personajes y cada uno habla en primera persona. ¿No le dio susto en algún momento? ¿No tuvo la percepción de que su relato se le podía haber salido de las manos en términos de emociones muy fuertes, emociones en las que usted como mujer podría pues sentir alguna especie de desvío, alguna especie de colapso como escritora? Lo es, o sea, fue completamente complicado escribir el punto de vista del violador, porque mi intención no era juzgarlo ni sesgarlo desde mi punto de vista. Yo quería darle vida y que él pudiera expresarse como él quisiera, pero hacer eso para uno como escritor le lleva noches de insomnio total, cuestionamientos personales, confusiones, a veces uno no sabe quién está pensando a través de uno cree que está equivocado, que la gente no va a entender lo que uno quiere decir, que el personaje está hablando solo y se va a llevar el libro, y claramente uno se confunde, pero pues yo pienso que todo eso es parte del proceso de la escritura y más que todo de la reescritura. Curiosamente, pensando en ese violador que usted retrata o que él mismo se retrata a través de sus palabras, ¿por qué es un violador que no es tan mala gente? Mira, yo traté de buscar en mi investigación acercarme a violadores que no hubieran sido diagnosticados con patologías extremas, porque es muy fácil para todos pensar que un violador es un tipo con cara de malvado por allá con cachos, pero la realidad es muy diferente. Los violadores generalmente gente que inspira confianza, gente muy cercana, inclusive familiares, que no tienen cara de malos, que actúan en su vida normal y como buenas personas. El libro tiene un aporte de mi parte a los otros libros en que se ha escrito sobre la violación, y es porque a mí me interesó el tema de la sexualidad, tanto la sexualidad del violador como la sexualidad de ella, y ver cómo este tema de la violación es un tema tan difícil de tratar y que no se puede alejar de que estamos hablando de sexo. El sexo genera un disfrute emocional para el hombre violador. Entonces, obviamente, hay que separar las dos cosas. Una persona puede ser maravillosa y en la noche ser un violador, y eso no cambia absolutamente nada. El acto que se ha hecho puede ser nefasto, pero igual yo pienso que hay que ver al violador no como un monstruo, sino como una persona normal. O sea que usted como escritora tuvo que ponerse o situarse en una postura por encima del bien y del mal y digamos de todos los moralismos posibles que pudieran, no sé, cegar el relato. Pero totalmente, por encima y por debajo, alejarme totalmente de cualquier opinión personal, ¿no? Y escribir como un hombre lo haría. Eso fue también muy complicado, y no juzgarlo. Uh-huh. Bueno, habría que tocar también el tema de la protagonista, porque ahí
también encuentro yo dificultades, o por lo menos presumo que pudo también haber tenido momentos de crisis en la construcción del relato y en el manejo de las emociones. Hay capítulos muy fuertes de ella. Obviamente cuando le pasa el momento de la violación, pero digamos que esos son los capítulos esperados en un libro que narra una violación. Pero los verdaderos capítulos que a mí me generaron el mayor conflicto a la hora de escribirlos son los últimos, en los que a ella el cuerpo y el alma se le dividen en dos. Y lo digo así porque su cuerpo empieza a pedirle a ella una necesidad sexual, a que continúe con su feminidad y con su sexualidad. Y eso no es nada fácil para una mujer que ha enfrentado un evento así, pero que de todas maneras no puede liberarse de su instinto de procreación y de seguir adelante, y que tiene que volverse a enfrentar a su sexualidad en la vida. Esos fueron tal vez los capítulos más complicados de escribir de ella. No conozco del libro todos los capítulos, sino a partes de dos que pues me envían de la difusión del producto como tal. Y yo quisiera saber en dónde transcurre la historia. O sea, ¿es un lugar que existe en la realidad o usted se figura un lugar cualquiera, que puede ser cualquier lugar del mundo? De hecho, es un lugar cualquiera. O sea, la descripción es lo más minuciosa pero general posible, porque en realidad no estoy hablando de una calle exacta, con especificaciones exactas. Y si tú te fijas, el libro... el personaje femenino se llama ella y el personaje masculino él. No tienen nombres porque pues mi intención era precisamente generalizar para que pues que esto sea un problema que nos puede pasar a cualquiera, y no dar fechas, nombres y lugares específicos para alejarlo de nuestra realidad. Patricia, si uno quisiera leer otros trabajos adicionales a este, ¿hay algún blog o hay algún otro producto literario que se pueda conseguir de su pluma? De publicaciones masivas como La Oveja Negra, no. Encuentras el blog del libro, que es libroviolamesuavemente.blogspot.com. Exacto. Pero ese sería lo que encontrarías. O sea que esta es, digamos, su ópera prima, o usted Sí. ya tiene otros textos por ahí. Tengo textos por ahí, pero son muy pequeños y no han tenido la difusión hasta ahora. Digamos que es el niño famoso. Bueno, le deseamos mucha suerte, Patricia, en el lanzamiento de Viólame Suavemente en la Feria Internacional del Libro de Medellín, y pues por supuesto que los oyentes de UN Radio, si se interesan por él, lo pueden conseguir en las principales librerías de Medellín, y bueno, quienes nos escuchen a través de la web, en diferentes librerías del país. Es un tiraje amplio. ¿Ustedes con Oveja Negra también le apostaron a algún mercado internacional? También, sí, se apostó al mercado nacional. Mi interés era llegar a lugares en Colombia remotos. No quería yo simplemente que estuviéramos en las principales ciudades, sino en todas partes, y esa es la gestión que está haciendo la editorial en este momento. Pero también se apunta al mercado internacional en Estados Unidos. La escritora Patricia Rodríguez Reyes, bogotana, libretista también, nos acompañó en UN Cultural. Hablamos con ella de su novela Viólame Suavemente, en estos momentos en librerías, y será presentada oficialmente en pocos días en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias. A los oyentes los invito para que sigan en sintonía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. UN Cultural es una realización de Alejandro González Ochoa, quien les habla. Hasta pronto. No todos los violadores somos tan mala gente, hay peores. Están algunos curas que, aparte de pedófilos, son gays, o el grupo de los políticos corruptos que se roban los dineros de los damnificados, las madres que dejan botadas en canecas a sus hijos recién nacidos, y uno que otro fanático religioso que empala a las mujeres por pensar. En el mundo muere a diario gente por robos de celular, violencia doméstica, errores médicos, falta de comida, accidentes con pólvora, conducir bajo el efecto del alcohol, pero muy poca por violación. UN Cultural. La ciudad, su contexto, historia, arte y opinión en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.